Kaixo entzule guztioi, Adekotik 15 podcast berri bat ekarriko dizuegu. Bizkaiko gobernuz kanpoko erakunde eta fundazio edo elkarteen lana ezagun dezazuen. Elkarrizketa hauen bidez, bakoitzen eguneroko lana aztertuko dugu. Zenolako laguntza prestatzen duten eta antolatzen dituzten ekintzak jakingo ditugu. Gu Izaskun eta Mila gara, eta zuen konfidantzako sentsibilizatzaileak izango gara. Tu sensibilizadoras de confianza. Este podcast se encuentra dentro de un proyecto de educación para la transformación social financiado por la Diputación Foral de Vizcaya. Solidarizando, que es gerundio. Kaixo entzule guztioi, bienvenidas una semana más a Solidarizando, que es gerundio. Hoy vamos a hablar con Mónica Oyarzábal, la compañera de Proclade Yanapay, que es una organización no gubernamental de cooperación al desarrollo promovida por los misioneros claretianos. Favorece su compromiso con las personas más pobres y su trabajo por una sociedad construida desde la justicia y la paz. Trabaja en los ámbitos de la cooperación al desarrollo y la educación para la transformación social para aunar así su trabajo tanto con el sur global como con el norte global. Como os decía al principio, tenemos aquí hoy a Mónica Oyarzábal, responsable de educación para la transformación social de Proclade, que nos va a poner un poco en contexto de este trabajo que hacen, como decíamos, tanto en el sur como aquí en el norte. Egunon, Mónica. Egunon, Mónica. Egunon, buenos días. Pues si nos cuentas eso un poquito, cómo surge esta organización y a qué os dedicáis actualmente. Pues mirad, Proclade Yanapay surge, en realidad hace ya muchos años. En 1989 fue creada la asociación Proclade Euskadi, ¿vale? Pero su objetivo fue defender los derechos de la educación de la infancia y juventud campesina indígena en el norte de Potosí, en Bolivia. Después se creó Proclade Navarra en el 93 y ya fue en 2008 cuando se constituye Proclade Yanapay, que aúna en realidad las dos organizaciones en ambos territorios. Proclade Yanapay lleva a cabo proyectos de cooperación con países empobrecidos y actividades de sensibilización y educación para la transformación social en Euskadi y Navarra, ¿vale? Y también acompañamos todo este trabajo con acciones de denuncia y transformación social a través de redes sociales, como con la sociedad en general. Vale, entonces hemos hablado también de eso, del desarrollo, ¿no? Es una palabra que está cambiando últimamente, que no se le da ya la misma connotación. ¿Qué entendéis vosotras en Proclade como desarrollo? Pues mira, nosotros el desarrollo lo vemos como un proceso integral que considere todas las facetas y capacidades de la persona, tanto como pueden ser la faceta cultural, la social, la espiritual, económica, educativa, la política, institucional, la que afecta a la salud, garantizando el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas. Creemos en un desarrollo que cree condiciones de equidad, que abran más y mejores oportunidades de vida para las personas, ¿vale? Para desplegar todas sus potencialidades. En el que las personas y los pueblos sean dueños de su destino y se vinculen y coordinen teniendo en cuenta los diferentes contextos y sus inquietudes. Que sea sostenible, para que tenga en cuenta a las generaciones futuras a la hora de satisfacer las necesidades de la generación presente. En el que las personas y comunidades de nuestro territorio y de los países empobrecidos en los que trabajamos complementen sus saberes y experiencias, y con un cuestionamiento continuo de las estructuras que generan exclusión de las personas, grupos y comunidades, especialmente de las mujeres. Vale, y para todo esto que hacéis, que no es poco ese foco que tenéis, ¿cómo lo lleváis a cabo en estos países con los que trabajáis, Mónica? Pues mira, trabajamos principalmente en dos ámbitos. Por un lado, el ámbito de la cooperación para el desarrollo y en el otro, en la educación para la transformación social. En cuanto al trabajo de cooperación, nos centramos en tres ideas fuerzas. La primera serían los objetivos, ¿no? con los que trabajamos, que son la lucha contra la pobreza y la transformación social. La lucha contra la pobreza, que implica trabajar desde enfoques de desarrollo humano sostenible, derechos humanos, género y enfoque de proceso, ¿vale? En este sentido, hacemos una apuesta por los colectivos más vulnerables, eso es. Y luego, la transformación social entendida como la búsqueda de acciones que posibiliten cambios en la situación y posición de las personas que habitan las comunidades y sociedades, buscando, en todo caso, el desarrollo humano sostenible de dichas comunidades. La segunda idea fuerza sería superar la lógica norte-sur, como tú bien decías al principio, ¿vale? Para profundizar en la conexión global local. Y la tercera idea fuerza es que trabajamos en el sur con socias locales, que son quienes facilitan esa transformación social que os comentaba antes desde una lógica de corresponsabilidad.
Así se apuesta por consolidar el trabajo con las socias locales actuales y también por identificar nuevas socias con las que puedan ayudar a conseguir estos objetivos. Entonces, con estas 3 ideas, y siempre también, eso importante decirlo, fortaleciendo el trabajo de las misiones claretianas desde los mismos enfoques que os estaba comentando antes. Entonces, con estas 3 ideas fuerzas, apoyamos tanto a nuestras socias locales del sur en el desarrollo de acciones que buscan la erradicación de la pobreza y promoción de un desarrollo que ubique a las personas en el centro. Trabajamos también mucho en zonas rurales deprimidas y urbano marginadas y con grupos en situación de especial vulnerabilidad, como son las mujeres, la infancia, la población indígena y demás. Y bueno, por comentaros un poco en qué países tenemos, sobre todo el trabajo, trabajamos en África, trabajamos en el Congo, Kenia, Tanzania, Ghana y Uganda, luego en Asia, en India, en Sudamérica, en Ecuador, Perú y Bolivia, el norte de Potosí, como os comentaba antes, que es como el origen de exactamente, y luego en Centroamérica, en Honduras y en El Salvador. Mónica, hablabas que una de esas ideas fuerza era el trabajo en proyectos, pero en procesos. Eso es. Esto, ¿qué quiere decir? O sea, ¿cómo, para que nos entiendan también quienes nos oigan, quienes nos están escuchando, qué es lo que hablamos cuando hablamos de procesos? A ver, tenemos ciertas estrategias de actuación para que nuestra actuación no quede en aspectos concretos y aislados. Entonces, buscamos procesos por ejemplo, de desarrollo humano local, como pueden ser iniciativas de producción y comercialización con vocación de sostenibilidad siempre, en el marco del comercio justo, que luego también lo trabajamos aquí, cuando luego os comente, o iniciativas que tengan en cuenta el fomento empresarial y de empleo digno para las personas con las que trabajamos. Luego hay otros procesos, por ejemplo, de lucha contra las desigualdades de género, en los que tenemos iniciativas que mejoran la posición y condición de las mujeres a través de una atención integral, o iniciativas para la prevención y erradicación de la violencia de género y el disfrute de un derecho a una vida libre de violencia por parte de mujeres, niñas y adolescentes. Otros procesos para el cumplimiento del derecho a la salud integral de las mujeres, donde los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y jóvenes son fundamentales, así como la atención a la diversidad e interseccionalidad. O procesos también de necesidades sociales básicas, que para muchas personas también son muy importantes. A veces son importantes, claro que efectivamente, sí, no quita una cosa a la otra. Como el apoyo al cumplimiento del derecho a la educación en la infancia en lugares donde los poderes públicos no garantizan ese cumplimiento, o el apoyo al cumplimiento al derecho a la salud y a unas condiciones de vida saludables, pues en lugares en los que tampoco se garantiza ese cumplimiento. Sí, estamos hablando de una atención integral y de un apoyo integral, tanto aquí como allí. Exactamente. Y además, bueno, que para esto se necesita un apoyo también institucional, tanto de vuestra institución claretiana como de las instituciones aquí para poder llevar a cabo esos procesos. Efectivamente, es que si no sería imposible. Al final, muchas veces, lo que decía antes, las instituciones públicas no garantizan ciertos derechos ni ciertas cosas que deberían de garantizar para poder subsistir. Entonces, en la medida en que se puede, aportamos ese granito de arena. Y el apoyo desde aquí sería, pues eso, a través de instituciones, y me imagino que igual también tenéis aportaciones puntuales, voluntariado, de ayudar a provocar si alguien quisiera. Eso es, contamos con personas socias que colaboran económicamente y hacen una labor extraordinaria. Tenemos un voluntariado que también apoya aportando su tiempo y su dedicación, tanto en todo el trabajo que hacemos aquí de educación para la transformación social, como en algunas cosas que tienen que ver con la cooperación. Hay voluntariado internacional que deciden dedicar parte de su tiempo, pueden ser 1 mes, 2 meses. Hay gente que se va más largo plazo a algunos de los lugares con los que trabajamos. Bueno. Y la verdad es que la gente suele venir encantada. Yo es algo que recomiendo desde luego a todo el mundo, que para mí tendría que ser una asignatura obligatoria el irse, aunque sea una vez en la vida, pero creo que es algo muy positivo, sí, y que te abre un poco además un poco cuando la vuelves mente, aquí, ¿no?
pues vienes con todo ese aprendizaje, con los pies en la Exactamente. tierra. Es y que te no es lo ayuda. mismo que te lo cuenten Claro. a vivirlo. Entonces yo creo que Es eso un foco de sensibilización. totalmente, para toda la vida además, como digo yo. Eso se hace una vez y se queda para siempre. Así que sí, así sería un poco. Y si queréis os hablaré un poquito de lo que hacemos en el trabajo de educación. O sea, Genial. Sí, hemos por favor. hablado de la parte de cooperación y ahora un Vamos a poquito de lo que aterrizar un hacemos. poco aquí Eso es, en Euskadi, cómo en podemos aportar a todo esto allí, pero estando aquí. Exactamente, porque yo creo que además es fundamental, ¿no? Esa doble conexión, o bueno, Sí. no sé cómo. Hablamos ahora mucho de lo global y lo local, y es que realmente si no está conectado no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces aquí, en cuanto a transformación transformación social y sensibilización, trabajamos tanto en Euskadi como en Navarra, sobre todo para acercar la realidad de la pobreza de los pueblos más necesitados, ¿no? Fomentamos la solidaridad, el respeto a la persona y la equidad de género. La experiencia de la organización en ese sentido lleva como unos 23 años atrás, donde ya se hizo una apuesta integral por trabajar todo esto, y se trabaja en diferentes ámbitos como son campañas de solidaridad y acciones de educación para la transformación social y sensibilización en centros escolares, donde se trabajan diferentes temáticas para generar conciencia crítica entre la infancia y la juventud a través de espacios para la reflexión y el debate. Luego, acciones de sensi y movilización social orientadas a la sociedad civil que buscan dar a conocer situaciones de vulneración de derechos humanos en los países empobrecidos. Intentamos que sea sobre todo en los que trabajamos, pero también con una visión más global. Y luego, actividades de educación para transformación social y sensi también en centros de educación no formal, vinculadas a las líneas fuerzas de nuestro trabajo, que, bueno, por comentaros un poco, son el cambio de mentalidad y actitudes respecto al modelo dominante patriarcal, el fomento de la interculturalidad, el antirracismo y el cuidado de las personas. Luego, todas las acciones encaminadas a combatir las injusticias y desigualdades en línea con los ODS, y la revisión de nuestros hábitos de consumo en el marco de la economía social y solidaria, donde tienen un papel fundamental el consumo responsable y el comercio justo, que por eso somos parte de la red de comercio justo, que es ahí donde coincidimos con vosotras, con ADECO, y ahí nos encontramos, bueno, y con Kivenda, Yosfan y SETEM, y bueno, y esos son un poco los aspectos fundamentales del trabajo que realizamos. Mónica y yo, que hemos coincidido alguna vez trabajando en el tema de comercio justo, tú vas un viernes por la tarde, llegan las 7 de la tarde y te vas a un Gazteleku, llegas allí, hay 15, 20 chavales y chavalas que están allí de edades un poco diversas además, y les tienes que hablar de cooperación, les tienes que hablar de voluntariado, les tienes que hablar de comercio justo. ¿Qué te encuentras allí? O sea, te encuentras a chavales que tienen ganas de escucharte. ¿Cómo lo haces para atraer esa atención de estos chavales y que les cale este mensaje y que se encuentren con esa realidad? Claro. Cuando además son chavales que a veces son hijos de personas migrantes, Totalmente. con situaciones pues muy diversas. Entonces, ¿cómo se mantiene ahí la atención? Pues es sorprendente la actitud y yo, llevamos ya muchos años trabajando. Desde el 2016 empezamos a trabajar en los Gastegunes aquí en Vizcaya, y la verdad es que precisamente hablamos sobre todo de comercio justo, ¿no? Lo hacemos siempre a través de actividades lúdicas, porque con la chavalería no se puede, como se les entra, está es claro. imposible. Entonces estamos siguiendo una dinámica en la que realizamos cortometrajes. Hacemos cortometrajes de comercio justo, y ellas y ellos son los protagonistas absolutos del cortometraje. Hablamos de qué es el comercio justo, conocen, luego ellas elaboran el guión, graban las escenas, o sea, bueno, con acompañamiento de una persona experta en audiovisuales, que es la que nos echa una mano luego a la hora de hacer, pero la chavalería es la que se encarga de hacer todo el proceso, y la implicación es increíble y maravillosa. Y es increíble cómo hablan de comercio justo y cómo lo van interiorizando, porque luego a veces me dicen las educadoras que el otro día se ha echado un speech en no sé qué, que estaba no sé ¡Qué qué, buena! y Y tú, fomentando me he el comercio escuchado, me he justo. escuchado. Digo, no me lo puedo creer, ¿no? Y sobre todo lo que decías, muchos de ellos son de sus lugares de origen, ¿no? Y cuando les hablas de cosas que igual algunos lo han vivido más de cerca, otros hace muchos años que se han ido, pero algo les suena, les hablas, yo qué sé, del cacao, o les hablas del café, y lo han vivido, cómo
relacionan o sea, es la mejor forma de interconectar esa conexión Claro. que hablábamos antes de Sí. lo local y lo global. Y la verdad es que yo no sé, hablan muchas cosas de la gente joven pero yo siempre me encuentro con gente muy dispuesta y muy Sí, yo creo que atenta. al final ya se ha quedado como un cliché, ¿no? Algo Total. estándar de decir. Sí, sí, y yo sí. creo que no, que muchas veces si les escuchas o lo que dices, no encuentras un lenguaje de comunicarte con ellos y Eso ellas, es. tienen mucho que Eso decir. es, y a eso que muchas veces les puede quedar, no puede parecer que igual el comercio justo les queda como lejos, porque tampoco son, al final para eso hay que comprar y muchas veces eso queda fuera de Sí. su mano, ¿no? Pero enseguida te dicen, ay, pues le voy a decir a mi madre que compre mejor o que Sí. se fije en este logo, o que O no solo sé qué, tener esa porque- inquietud ya Sí, es mucho. sí, sí, o cuando les hablas, por ejemplo, de las maquilas en cosas, claro, yo les hablo y les llevo fotos y cosas que he vivido yo, entonces, joder, cómo se sorprende, cómo ven, enseguida se van a mirar la etiqueta a ver si la camiseta Claro. que llevan es de un sitio o es de otro, y ahí va, pues esto no tiene mucha pinta de comercio justo. Bueno, la verdad es que es interesante y es un trabajo que enriquece. Yo no sé luego, pues, pero bueno, una pequeña pinceladita que se les quede, yo creo que es importante, y sobre todo luego ese trabajo de muchas veces van a casa y le cuentan el rollo, como digo yo, ¿no? Sí. A las familias. Sí. Se convierten también eso, que Claro, igual que en las portavoces, personas que se claro. van fuera a una experiencia de cooperación, Eso es. estos chavales van a su casa y también lo cuentan. Eso y es. luego que ahora no compran, pero comprarán, serán Exacto, consumidores, eso es, entonces eso claro. es. Yo insisto mucho en el consumo responsable, y el que es verdad que dentro de que tú plantéate, si tienes 10 camisetas, necesitas una 11ª, pues realmente Ya. no, entonces yo siempre les hablo por ahí. Seamos conscientes de lo y luego ya si tú decides comprártela, adelante, pero por lo Sabes menos lo que hay. plantéatelo, Exacto. que yo creo que es, si todas hiciésemos eso, yo creo Ya. que las cosas Y podrían tanto, cambiar madre un mía. poco, ¿no? Y tanto. Pero es complicado. Es que luchar contra ese monstruo del consumismo Es complicado. en esta sociedad en la que vivimos es un poco Sí. difícil. Y esto comentabas que hacéis más en los gastegunes y Esto luego en es un concreto en trabajo- alguna atracción igual que hagáis en coles o tal. Sí, bueno, igual lo que os comento, si os parece, es como un poco porque trabajamos en coles, como Claro. os decía, pero bueno, sí que llevamos desde hace ya varios años, en el 2019, empezamos a trabajar con población solicitante de protección internacional, con personas migradas y con familias en riesgo de exclusión social. Gracias a la colaboración de la Diputación Foral de Vizcaya, que nos dio un empujón ahí bastante grande, lo que hacemos es unir la educación para la transformación social con procesos de inclusión social. Entonces, empezamos trabajando en su momento con Claretenea, que no sé si conocéis, pero bueno, es una casa o un Cuéntanos hogar. un poco, sí. Sí. Sí, es un hogar, una casa de aprendizaje y formación en valores que ayuda a las personas desde sus propias raíces, culturas, espiritualidades, identidad, promoviendo su inclusión social. Entonces tienen diferentes recursos, pues tienen un albergue, reparto de alimentos, centros de día, formación para el empleo y una vivienda tutelada, que es ahí en la que desde Proclai y Anapay estamos trabajando con las personas que viven en la vivienda tutelada, y hacemos procesos en los que trabajamos diferentes cuestiones. Pues empezamos trabajando sobre todo con temas de consumo responsable y temas de género y empoderamiento, pero en el camino y en el aprendizaje nos hemos dado cuenta que todo lo que tiene que ver con la educación emocional es algo que era imprescindible, Ya. y ahora mismo lo hemos incorporado en todo ese trabajo que Que realizamos. es súper importante, muchas veces lo damos por... Lo damos por Sí. hecho, y eso deberíamos trabajar, yo creo, que en todas las personas, Joder, tanto. porque realmente yo he aprendido un montón también en el proceso en cuanto a educación Claro. emocional y todo lo que está ligado a ello, ¿no? Y cómo se vincula a eso, porque muchas veces te dicen, pero eso es educación para la transformación social. Hombre, claro, Pues si tú está. conectas emocionalmente con una persona, Efectivamente. puedes transformar muchas cosas. Y si tú no estás bien como persona, no puedes, No puedes mirar hacer, más claro. allá. Entonces sí que es verdad que ese es como un plus que hemos ido, pues ya os digo, en el tema de la experiencia, y según hemos ido caminando, hemos ido aprendiendo y lo hemos incorporado, y se generan procesos muy interesantes. ¿Y cómo se incorpora eso? ¿Y cómo se Bueno, a través de cuestiones todo el trabajo que realizamos en Proclade es a través, como te decía antes, de cosas prácticas y Sí. talleres, y nada de chapas ni nada de, porque no creemos que no va a No ninguna conecta parte. tanto. Entonces, dentro de cómo trabajamos, a ver, voy a pensar de cosas concretas que hemos hecho, por ejemplo, de No, porque educación es que me parece emocional, superinteresante y que falta muchas veces. talleres de risoterapia, aprender a reírnos de uno mismo, de nuestros problemas bueno. y de lo que tenemos
tenemos alrededor. Talleres de, por ejemplo, vamos a trabajar la empatía. ¿Para qué sirve la empatía, ¿no? Al final, la empatía no es solo algo que nos beneficia a nosotros como personas, sino que beneficia también a nuestro alrededor. Entonces, es una forma, o sea, al final son como herramientas que te sirven para, pensando en esa transformación del mundo, transformación social. Primero me transformo a mí misma para luego ya poder estar... Claro, que muchas veces simplemente el saber cómo viene una persona a un curso, a una reunión, a una formación, por ejemplo, pues vengo agobiada, vengo tal, me ha pasado esto, pues te la entiendes ya todo el día y no dices, mira, ya está. Exactamente. Cómo trabajar, por ejemplo, aprender a la resolución de conflictos, ¿no? Claro. Muchas veces veces lo evitamos y el conflicto muchas veces puede ser positivo. O ¿por qué? al revés, o se acaba siendo un problema y algo que va más allá, ¿no? El conflicto, como bien decías, puede ser, pues al final el conflicto siempre va a estar ahí, no se puede evitar. Otra cosa es cómo le hacemos frente y si dejamos que se convierta en un problema más gordo o le ponemos solución, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes aspectos que tenemos identificados que al final ayudan a la convivencia y al poder estar en la sociedad, ¿no? Por eso te decía que eso yo creo que nos vendría bien a todas las personas. Y encima ¿no? en un sitio como este, que conviven tantas personas diferentes con sus mochilas, luego diferentes culturas, etcétera, pues yo creo que ayuda a generar un clima, ¿no? Mucho mejor. Sí. No, la verdad es que está funcionando todo muy bien y bueno, los resultados han sido positivos. Queda muchísimo por hacer y nos queda muchísimo que aprender en el camino. Eso sí que vamos, no hay ninguna duda. Y tú que llevas tanto tiempo en este mundo de la educación para transformación social, que suena tan rimbombante, pero que en realidad, pues eso, con pequeñas cosas como estas se puede hacer, ¿cuáles podrías decir que igual son las mayores dificultades que te hayas podido encontrar? Aunque imagino que haya podido ir cambiando, ¿no? Sí. Así como decíamos por eso, que nos hemos quitado la venda de estos jóvenes cuando hemos descubierto que es todo lo contrario, cosas que igual sí que te hayan costado más. A ver, yo creo que lo más complicado en estos es el tema de generar los procesos. Al final, muchas veces es verdad que se hacen pequeñas cosas, pero se quedan como, bueno, sensibilización, que no está mal, ¿eh? Son pequeñas, como digo yo, píldoras de sensibilización, pero es verdad que lo que realmente al final va a cambiar las cosas son los procesos. Y muchas veces, pero bueno, pasa con estos colectivos y en general. El generar procesos es complicado en el sentido de que te hace falta tiempo. Y las cosas no son de la noche a la mañana. O cambian, pasan cosas mientras tanto. Exactamente, cada una venimos con nuestra realidad, con nuestra mochila, con lo que somos. Entonces, la posibilidad de generar esos procesos y que esos procesos realmente tengan su fruto cuesta por el simple razón de que necesitas tiempo. Necesitas recursos muchas veces para ello, necesitas voluntad de todas las partes y entonces exactamente, ¿no? Entonces es complicado y y estamos en una sociedad muy cambiante, por así decir, o que queremos todo para allá, una sociedad, ¿no? No sé si lo veis así, pero estamos un poco en esa dinámica. Entonces es difícil, ¿no? O tómate tu tiempo para tener un momento para ti o para poder pensar esto o para tener una charla sobre un tema. Claro, y porque a veces yo también creo que como que incomoda, ¿no? Porque si pienso mucho en una cosa me genera ciertas cosas que, no quiero que ni me las genere, venga, pasa a lo siguiente. No, pues es que igual tienes que reflexionar, pasar por esa incomodidad y sacar una conclusión. O lo que te la vas a comprar la camiseta, pero que sepas lo que hay. Exactamente. Entonces a veces cerramos los ojos, no queremos verlo y... Yo creo que es que muchas veces tampoco nos interesa en el sentido de que, igual si me paro a pensar, puedo ir por otro lado que por el que no estoy yendo. Y eso nos interesa. A veces es mejor no pensar y seguir caminando. Sí, es más fácil, es mucho más sencillo. Está claro. Sí. Lo que pasa, pues hay mucho en riesgo también. Claro. En qué estamos poniendo sobre la palestra, ¿no? Y a qué... No sé, pero yo creo que es importante y darse esos tiempos, buscar esos espacios con nosotras mismas y acompañadas, ¿no? Que yo eso es otra de las cosas que sí que creo fundamental en todo esto.
es que necesitamos ir de la mano, ¿no? De la mano de otras personas, de otras organizaciones. Nosotras trabajamos mucho en red también, porque creemos que es la única forma de llegar más lejos. Al final tú sola vas a llegar a donde vas a llegar, pero sin embargo si vas de la mano, ¿no? Con otras organizaciones, y aprovechar recursos, efectivamente, por ¿no? el camino, es que son todo ventajas. Compartes alegrías, te acompañas en las tristezas, te ayudas en lo que sea, ¿no? Y llegas más lejos. Entonces yo creo que eso es fundamental. Tanto a nivel de la educación como la cooperación, como en la vida misma, que muchas veces esa parte también es verdad, ¿no? Se nos olvida, y yo creo que es algo fundamental el aprender, y el aprender a pedir ayuda, y el aprender a darla sin duda, pero bueno, también incluso a cuando se necesita, ¿no? Y a ir de la mano y en compañía, que al final este camino es la única forma de llevarlo a cabo. Pues aprovechamos para hacer estas dos últimas preguntas de cierre del programa que hacemos habitualmente. Entonces, la primera de ellas sería ¿qué o cómo mejora el mundo, en este caso nuestra sociedad, por estar vosotras presentes, por estar el trabajo de Procla y ANAPAI? Pues hombre, yo no sé si mejoramos el mundo, o no sé, me parece un poco grande decir eso, un poco alcanzativo, pero bueno, si conseguimos que mejoren algunos aspectos de la vida de algunas personas, yo creo que eso ya es un logro. Pero lo fundamental es que creemos que el mundo y las relaciones entre norte y sur global pueden ser diferentes, y que a través de los lazos de solidaridad apoyamos el trabajo de muchas personas para la transformación de sus realidades. Además, es importante que desde aquí trabajemos por generar conciencia crítica que permita que la población en Euskadi asuma un rol protagónico y que se dé cuenta que con acciones concretas puede ayudar también a cambiar esas transformaciones de las que os comentaba. Y ahora que hablas esto de la sociedad, ¿qué le pedirías tú a la sociedad, también a las instituciones, para que apoye, para que vaya de la mano de este trabajo que hacéis? Pues a ver, a la sociedad pedimos que reflexionen y que asuman la responsabilidad que tenemos con las condiciones de vida de muchas personas de ese sur global que os comentabas antes. Es decir, para que vivamos como vivimos nosotras aquí, otras personas están privadas de muchos aspectos. Por lo que como sociedad tenemos la responsabilidad de utilizar los privilegios que tenemos para hacer que esas personas puedan tener por lo menos nuestras mismas condiciones de vida, ¿no? Yo creo que eso sería lo justo. Y a las instituciones, pues políticas públicas que favorezcan todo lo anterior, ¿no? Concretamente, y en el ámbito de la cooperación y la educación para la transformación social, pues el famoso 07, ¿no? Sobre todo, ese tanto que nos suena, tanto que nos... Pues eso sería el mínimo. Y luego la coherencia de políticas, la eliminación de trabas burocráticas para el trabajo de la solidaridad, y sobre todo que en el centro de todas esas políticas públicas esté la vida y las personas. Pues yo creo que te ha quedado un cierre muy, muy bonito, que esperemos que lo escuche, que lo tengan que escuchar y que llegue. Veremos. Y agradecerte, pues eso, haberte sacado este ratito para compartir con nosotras, y sobre todo, pues eso, agradecerte el trabajo que hacéis y que sigáis haciéndolo. Muchas gracias a vosotras también por el vuestro. Un abrazo. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Gustatu izana espero dugu. Tanto como para que tengáis ganas de escuchar el siguiente episodio. Solidarizando, que es Gerundio, un podcast de la Asociación ADECO financiado por la Diputación Foral de Vizcaya.